momento en oración ahí, Señor Jesús. Gracias por esta hermosa mañana, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, aquí en este lugar. Nosotros somos tu casa, Señor, pero qué bueno decir también que esta es la casa del Señor, aunque tal vez sea un lugar para nosotros, es muy valioso y muy importante tener estos espacios. Señor, tu palabra tiene poder, tu palabra no vuelve vacía, Señor. Por eso te pedimos que el poder que hay en esta palabra, Señor, sea tocando nuestra vida, guiándola, Señor. Yo no soy digno de estar aquí, Señor. El poder no está en el mensajero, está en el mensaje, Señor. Por eso pedimos que tu poder sea manifiesto hoy y hable a cada uno de nuestros corazones. Llévate toda distracción, llévate todo aquello que no sea tuyo, Señor. Que hoy esta palabra haga el efecto por el cual es enviada. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va? Qué bueno estar aquí reuniéndonos. Bueno, hemos estado en una serie interesante desde hace mucho tiempo y hubo una serie llamada Estableciendo lo Interno. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fueron una saga de mensajes en la que Dios estuvo hablando un poco al interior. Incluso después, nuestro pastor comenzó a llevar una serie o una miniserie precuela de esta serie, me siento como en Netflix, llamada Batallas Internas. Y se desarrolló ahí un poco ese tema. Pero el día de hoy, la temática que tenemos es llamada Estableciendo lo Externo. Repita conmigo, estableciendo lo externo. Porque lo que Dios hace adentro debe reflejarse afuera. Estamos llamados a que la obra que Dios va haciendo no simplemente sea algo como propio, sea algo como escondido. Porque recuerden lo que nos dice la palabra del Señor, que cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando Dios hace un proceso en nosotros, en lo secreto, eso se manifiesta ¿dónde? En público. Entonces, me gustaría que me acompañes una palabra. Voy a hacerme un lado para que todos podamos leerla. Y esta palabra está en el libro de Lucas, capítulo 14, versículos del 26 al 32. Es una palabra que todos hemos leído, pero que tal vez hoy vamos a darle un enfoque diferente, o que tal vez vamos a entender un enfoque diferente, ¿ok? Entonces yo quiero que me acompañes ahí en la lectura. Puedes hacerlo en silencio quien quiere, y quien la quiera leer conmigo lo puede hacer para estar de pronto concentrados, ¿ok? ¿Todos listos? Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas. Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Dios bendiga su palabra. ¿Cuántos han leído alguna vez esta palabra? Sinceramente. No hay problema si de pronto alguien no lo ha leído. ¿Alguna vez hemos leído este pasaje? Los cristianos de más antaño, me incluyo yo un poco, yo tengo 33 años de vida, pero prácticamente toda mi vida he estado en iglesia. Cuando uno escuchaba este mensaje, uno apretaba los cinturones porque lo que venía era látigo. Lo que venía era una palabra fuerte, era hablar de tomar la cruz, significaba hablar un poco de santidad, y la santidad enfocada de una manera un poco más humanista, un poco más legalista, un poco más en las formas.
Y esta palabra, que a priori la vemos y decimos, pero ¿qué tiene que ver eso con establecer lo interno? Lo externo, perdón, tiene mucho que ver, porque una cosa va ligada a la otra. En las series anteriores se habló un poco de los traumas, de los miedos, de ciertas cosas que tenemos adentro. Pero es que para que en nuestra vida se refleje lo que Dios va haciendo, lo primero tiene que ver con eso que dice ahí al principio, ser discípulos. Repita conmigo, ser discípulos. Lo primero que la iglesia de Jesucristo tiene que entender en este tiempo, y la iglesia de fe y adoración, a propósito de que estamos llamados a ser establecidos, es que el Señor no llamó a aficionados. El Señor no llamó a simpatizantes. Dios llamó, diga conmigo, a discípulos. Porque cuando tú eres discípulo, tú tienes un maestro. Cuando tú eres discípulo, tú tienes una guía. Y esa guía no se limita solo a un aspecto de tu vida, sino a todos. A todos. Y lo que está pasando en la iglesia del Señor actualmente es que la gente le gusta la iglesia, a la gente le gustan las canciones, a la gente le gusta el ritmo, a la gente le gusta cómo predica el pastor, a la gente le gusta acompañar al pastor. La gente ve esos videos del pastor Armando trotando en el parque y se motiva y le dice, me gusta esto, me gusta esto, me gusta el ambiente de la iglesia, el mood de la iglesia, es bacanísimo. Pero cuando llega Dios y quiere tocar un área en su vida, se ofenden, se molestan y muchos se van. Y usted disculpe que este sea el inicio de la palabra, pero yo creo que es el tiempo de que lo externo en nuestra vida se establezca. Porque la gente no nos va a reconocer por las palabras bonitas que digamos. La gente no lee palabras, la gente lee vidas. Y cuando la gente ve que Dios está establecido en tu vida, la gente dice, yo quiero seguir el Dios en el que tú crees. Yo quiero vivir como tú vives. Tú tienes algo diferente que yo quiero tener. Pero lastimosamente muchas veces en la iglesia está pasando lo contrario. Muchas veces en la iglesia se ven cosas que ni siquiera en los incrédulos se ven. Pero en este tiempo y para esta iglesia, para hoy Dios quiere decirte, yo quiero verte crecer. Escucha eso y guárdalo en tu corazón. Hoy Dios te dice, yo quiero verte crecer. Ya basta de decir, esta es la vida que Dios quiere para mí, yo estoy así porque Dios quiere que yo esté así. No, Señor. Y hoy Dios va a tocar ciertos puntos. Y sé que tal vez esta palabra puede ser un poco fuerte en ciertos aspectos. Pero en el nombre de Jesús te digo, abre tu corazón, porque esto va a ser de bendición para ti. ¿Quieres escucharlo? Ok, entonces vamos al primer punto. Hoy traigo solamente 2 puntos. Espero ser corto. El tema es que a veces uno abogado se termina extendiendo, pero vamos ahí. Creo que ahí con las diapositivas me voy a ayudar para que pues haya como una guía. Y hay ciertos puntos, ciertas cositas ahí. Entonces, la palabra de Dios nos habla de varios puntos ahí. Y para llevar una estructura en esta palabra, lo primero que el Señor dice es, toma tu cruz. Repite conmigo, toma tu cruz. Toma tu cruz. Entonces, toca ver qué es hablar de tomar la cruz. Porque es que cuando en la iglesia antes se hablaba de tomar la cruz, se entendían cosas raras. De hecho, ahora me estoy acordando, pastor, no sé si alguna vez tú estuviste en esa vigilia, no sé si eras pastor ahí o estaba, no sé si fue un gol que te metieron o fue a otro pastor, no me acuerdo, el pastor Ciro, una vigilia que hasta llevaron una cruz, yo creo que Hacer estaba ahí, no era, ¿verdad? Llevaban unas cruces grandes y unas cosas todas raras y o sea, en ese momento uno lo recibía, pero ahora que uno lee palabra uno dice, pero ¿por qué hicieron eso? Qué cosa tan rara, tan extraña ahí, o sea, ¿qué es tomar la cruz? Y este pasaje nos habla de ciertas cosas que Jesús comienza a pedir y vamos a aclararlo porque de entrada parece un poco fuerte. Jesús habla como que aborrece a tu familia y tú dices, pero ¿cómo así? Si en la Biblia me dice que honra a padre y madre y ahora me dice que no quiera, o sea, que no respete, ¿cómo así? No, hay que entender un poco el contexto de las cosas. Esta palabra no aplica solo al discipulado, sino a nuestra vida. Entonces, lo primero que Jesús comienza a decir básicamente es que debes aborrecer a los demás, padre, madre, hijo, hermana y hasta tu propia vida. Pero ese aborrecer, lo que Jesús está hablando, no está hablando de la persona,
Si no, repita conmigo, de la cultura. La palabra cultura tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con la línea de formación en la que tú naces. Si yo te preguntara rápidamente, Leonardo, ¿cuál crees que es la cultura de tu familia? ¿Qué, una palabra que defina la cultura de mi familia? ¿Qué se te viene a la cabeza? Puede ser ropa, puede ser comida, puede ser música. ¿Qué se te viene a la cabeza? No sé. Hacer. Hacer siempre está bueno de los ejemplos. Si hay algo, cultura de tu familia, ¿qué se te viene a la cabeza? Música, exacto. Hay familias que tú las identificas por la música, ¿ok? Mi familia también es identificada por la música, excepto en mí. En mí el eje musical funciona en el piano, pero no funciona en las piernas. Hay una desconexión ahí. Bailo cruzado, no funciona así. Pero en gran parte de mi familia, otra parte de mi familia, pudiéramos decir que la cultura también es el alcohol. O sea, no se pueden reunir sin tomar. No hay fiesta en la que no haya de tomar. A veces lo he hablado con el pastor, o sea, vean que, o sea, hay personas que, o sea, que simplemente se reúnen es para tomar o no hay otro plan o no hay otra cosa. Hombre, vean fútbol, coman esto, salgan a correr. O sea, hay múltiples planes. Y no digo que algo sea malo en sí, me refiero a que uno conoce los grupos según los intereses. Cuando uno iba a la universidad, estaba el grupo que le gustaba el fútbol. El grupo de las chicas les gustaban los centros comerciales y así. Entonces, volviendo al tema, hablando de la cultura, lo primero que nos llama el Señor la atención es que el llamado, el seguir a Jesús, inevitablemente significa un desprendimiento de la cultura en la que fuimos formados. Y yo sé que esto es fuerte para algunos. Porque muchos tenemos el sueño de que nuestros hijos, de que nuestras generaciones, de que nuestra vida sea criada como nos criaron a nosotros. Pero la pregunta que yo te tengo que hacer es, en tu cultura familiar, como tú fuiste formado, ¿el centro era Jesús? Esa es la pregunta que hay que hacernos. Porque todos esos traumas de los que nos habló el pastor y de los que nos han venido llevando, tienen un origen. Y muchas veces el origen ni siquiera son nuestros padres, sino la cultura en la que fueron formados. Por lo menos yo pudiera decirte que mi padre tuvo cosas buenas conmigo, pero también tuvo cosas muy negativas. Pero es que si yo le pregunto a mi papá cómo fue su crianza, terminamos llorando acá todos juntos. O si tú le preguntas a tus papás, ¿hay alguien que ha hecho ese ejercicio? Y muchas veces entonces en la iglesia se le llama maldición generacional. ¿Has escuchado esa palabra? Sí. Y la Biblia habla de ciertas cosas, pero a veces ni siquiera son maldiciones como tal. O sea, que hubo una bruja que te lanzó un hechizo. No. Muchas veces es la manera en la que fueron formados, la cultura en la que crecieron. Y a partir de ahí uno sigue caminando. Tienes que hacerte desde ya esa primera pregunta para establecer lo externo en lo que vienes. Tengas 20 años, tengas 30 años, o tengas 50 años, o tengas 60. Para el tiempo en el que tú estás, Dios quiere llevarte a mucho más allá, a cosas buenas, porque el deseo de Dios es bueno para nosotros. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo estoy viviendo? ¿Alguna vez alguien ha hecho un par en el camino? ¿Se ha preguntado cómo está viviendo? Porque muchas veces uno se levanta y es como una máquina, una rutina. ¿Cuántos conocen su rutina? Levantarse, desayunar, ir al trabajo, pelear con la esposa, volver, los niños molestan, el niño se enferma, vas al trabajo, vuelves otra vez, le mientas la madre al del carro que te mojó, vuelves y así. ¿Cuántos han vivido esa cultura? Sinceramente. Esa es la vida natural. De hecho, para mucha gente, su trabajo es un escape de la casa. ¿Tú sabías eso? Para muchos hombres, el mejor plan es ir escuchando Tropicana en el bus. O sea, es un momento de paz fuera de la casa. Porque la cultura de su casa es queja, queja y más queja. Entonces, el Señor Jesús nos está llamando a ser discípulos, nos está llamando a seguirlo, pero desprendiéndonos de lo que hemos venido viviendo, del lugar de origen que hemos seguido teniendo. ¿Qué hay en la cultura de nuestra familia? ¿Hay fe en el Señor Jesucristo? Hay muchas personas que tuvieron la bendición de ser formados en el Evangelio, entonces su cultura es totalmente diferente. Otros no. Y eso no significa que dejes de honrar a tu papá, que dejes de honrar a tu mamá, que dejes de honrar a tu abuela, pero sí que comiences a tomar decisiones.
No sé, pero habían ciertas culturas de familias en las que a los niños se les colocaba una pitica roja. ¿Ustedes vieron eso? Se les decía que era una aseguranza, otros decían que era algo bonito o algo tal. Pero cuando tú entras en Cristo, la idea es que de modo si alguno está en Cristo, ¿qué? Es nueva criatura. ¿Y qué más dice? Las cosas viejas pasaron, la manera vieja de vivir pasó. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, muchas veces estamos hablando de establecer lo externo, pero hay ciertas costumbres, hay ciertos patrones de conducta, hay ciertas cosas que son de ayer y que estamos en el Señor y que estamos viniendo a la iglesia del Señor, pero todavía las seguimos repitiendo. Hay ciertos cristianos que bautizan al niño porque el bautizo es el evento en la casa, el evento en la familia, y yo no le puedo decir a mi tía que no bautice al niño porque si no se me forma un problema en la casa. Yo he visto eso. Y a veces uno toca decir, yo respeto tu cultura, respeto que tú tengas fe, pero yo entiendo que el bautismo es un acto personal y consciente. Entonces, si quieres más bien, monta el sancocho, sé el padrino de mi niña, dale regalos, pero mi hijo se va a bautizar cuando tenga 10, 12, 13 años en adelante, que él entienda lo que está haciendo. ¿Cuántos me entienden lo que les estoy diciendo? Cultura. Y a veces ni siquiera son cosas malas en sí, pero es que no van compatibles a lo que tú estás llevando. Porque eso pasa. Entonces el niño dice, yo voy a la clase de los niños de IFE y me dicen una cosa, pero después en la casa de mi familia me dicen otra, y después en el colegio me dicen otra. ¿A quién le creo? ¿Te has puesto a pensar que tal vez tus hijos han pasado por eso? Como preguntándose, o sea, ¿a dónde voy? ¿Cuál es la cultura? ¿Hacia dónde estoy apuntando? Entonces Jesús comienza hablando de ser discípulos, porque para establecer lo externo, y a propósito de cimiento, y ahora vamos a hablar de eso, el cimiento del Hijo de Dios es la fe. Repita conmigo, mi cimiento es la fe en el Señor Jesús. Dice el Salmo 127:1. Hey, déjame la primera diapositiva, por favor. Estamos en el primer punto. Ok, gracias. Ahí yo dejo un pasaje, y es un pasaje que todos hemos escuchado, pero a propósito de lo que estamos hablando es importante tenerlo. Dice el salmista en el Salmo 127:1, para el que quiera anotar, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Decir, hoy vengo a hablarte de cómo construir. Tú sabes que vas a construir y va a ser tu decisión, y a propósito vamos a hablar de eso ya enseguida. Pero quiero que tengas esto pendiente. Si tú eres un hijo de Dios, si entiendes y has creído en la palabra del Señor, tú no puedes construir sin el Señor en tu vida. No puedes. No puedes. Porque la construcción con el Señor es muy diferente de la construcción sin el Señor. Las reglas del mundo dicen que tú tienes que tener un crédito. Las reglas del mundo dicen que tú tienes que tener un fiador. Pero tú te vas al libro de Proverbios y te dice que no sea fiador. Entonces, ¿a quién le creemos? Las reglas del mundo dicen que tú tienes que tener un cobradiario. Las reglas del mundo dicen que tú no tienes fondos. Pero las reglas del Señor dicen que Él es el dueño del oro y de la plata y que Él provee a todos los que necesitan. Entonces tienes que preguntarte, ¿estoy construyendo con el Señor o estoy construyendo sin el Señor? Y yo sé que te estoy hablando un poco de detalles, pero quiero que comencemos a pensar todos juntos. ¿Cómo estoy construyendo? ¿Es qué estoy estableciendo en mi vida? Porque sí, todos los traumas y todos los que hemos hablado es de adentro. Pero ¿cómo voy a mejorar? Jesús dice, toma tu cruz. Entonces hay que preguntarse, ¿a qué hay que morir? Porque la cruz significaba muerte en los tiempos del Señor. ¿A qué hay que morir? En las iglesias cuando decían, toma tu cruz y sígueme, la gente enseguida pensaba, no puedo salir a cine, no puedo viajar, no puedo jugar fútbol. Usted sabía que en las iglesias antes a los jóvenes les pegaban por jugar fútbol. Esas cosas se veían. Hoy estamos en otra iglesia.
Hoy tenemos una mayoría de edad en el Señor, porque ya no creemos en lo que el predicador de turno nos está diciendo. Se supone que nosotros tenemos que leer la palabra y entender la vida que tenemos. El Señor nos dice, toma tu cruz. ¿Y qué es la cruz? La cruz tiene que ver con morir a ciertas cosas. ¿Pero a qué cosas? Tú tienes que entenderlo en el Señor. El pastor te puede dar una guía, pero el pastor no te puede decir si te pones una falda roja o una falda blanca. El pastor no te puede decir si el closet es de cedro o si el closet es de PVC. El pastor no te puede decir si eres del Junior o si eres del Nacional. Tú estás llamado a tomar decisiones. ¿Cuántos me entienden? Porque tienes que tomar tu cruz. En la Biblia, ¿se acuerdan? Cuando el Señor estaba rumbo al Gólgota, que estaba cansado, al Señor le dieron alrededor de 46 latigazos y no con un látigo sencillo, sino con un látigo con punta, o sea, le desgarraron la espalda, estaba desangrado, una cruz grandísima, no es como las cruces que vemos en Semana Santa en esas malas obras de teatro, o sea, Jesús fue humanamente torturado de las maneras más horribles y a Jesús se le cae la cruz porque no puede con ella. Y dice la Biblia que hubo un hombre llamado Simón de Cirene que lo ayudó a llevar la cruz. Pero ¿será que Simón le llevó la cruz hasta arriba y lo colgó, lo amarró y se quedó con él? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién se acuerda? ¿Qué creen que pasó? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Simón lo ayudó en cierto momento y después Jesús tomó su cruz y avanzó. ¿A qué quiero llevarte con esto? A que la cruz es personal. Repite conmigo, la cruz es personal. O sea, lo que Dios va a hacer en tu vida es personal, así como la salvación. Es personal e intransferible. El proceso que Dios hace en ti es personal e intransferible. Entonces ahí no hay atajos, ahí no hay salidas, ahí no hay oración del pastor que sirva si tú no haces el proceso. Hay muchas personas que le han colocado en los sobres al pastor, ¿verdad? Acá en la iglesia, por lo menos yo lo he hecho alguna vez, se colocan los sobres peticiones, pastora, yo también lo he hecho acá. Pero hay muchas personas que llevan meses sin venir acá a la iglesia y están contando con que el pastor ora por ellos. Y gloria a Dios que el pastor ora por ellos. Pero el pastor puede orar todo el tiempo por ellos, pero el proceso es personal. ¿Cuántos estuvimos en el colegio, en la universidad? ¿Hay alguien que se acuerda? Sí, dicen amén como hace años. Yo pregunto, cuando uno perdía un examen, ¿qué pasaba? ¿Quién me dice qué pasaba? Pero alguien que me diga, alguien que levante la mano y me diga, ¿qué pasaba cuando te perdías un examen? Bueno, aparte del castigo tierno, ¿qué más pasaba? Académicamente hablando, ¿qué pasaba? Le pedías cacao al profesor, por ahí, ¿qué tenías que hacer? Te toca habilitar y hasta que no apruebes esa materia no puedes avanzar. ¿Ustedes me entienden lo que el Señor les quiere decir? Entonces la cruz que tú llevas es la cruz que tú tienes que llevar. Porque en Cristo, cuando estamos en Cristo, estamos llamados a ser nuevas criaturas. Y el ser nuevas criaturas, dice la Biblia, que hay que morir, hacer morir lo carnal, lo terrenal en nosotros, ciertas cosas. Pero es que la iglesia siempre se enfocó en lo mismo y lo seguiremos predicando y diciendo. Si usted iba a una iglesia hace 20 años, establecer lo externo era establecer formas. Y el problema no era de formas, era de fondo, de vida. ¿De qué le sirve a la iglesia del Señor como testimonio que tú te vistas de cierta manera si tú no le devuelves a la gente lo que le pediste prestado? ¿De qué le sirve? Eso no le sirve a nadie. ¿De qué le sirve al Señor que tú seas alguien reconocido en la iglesia, pero que no seas confiable? Porque te dicen un secreto y te da como una cosa en la lengua que tú tienes que orar y tienes que orar, pero tú no solo, sino orar en conjunto. Y nos da risa, pero hay ciertos secretos que son fuertes, ¿verdad? Y es triste que tú le confíes un secreto a una persona y después te enteres que toda la comunidad lo supo.
Uy, y en estas épocas en internet que hay Facebook, Dios mío, y óralo. ¿Sí me entienden? O sea, el Señor apunta a la vida completa. El ser discípulo del Señor no simplemente ser discípulo los domingos. Qué bueno era ser discípulo en los 90, que la gente andaba metida en la iglesia, pero la gente andaba metida en la iglesia porque no sabía comportarse fuera de la iglesia. Aquí y ahora estamos acá y hay una sola reunión. Entonces, gloria a Dios por la reunión, pero ahora que salgas, ¿qué? ¿Vas a seguir siendo discípulo del Señor o qué somos? ¿Sí me entienden? Ahí está el detalle. Porque uno no está en la iglesia todo el tiempo de la misma manera. En el mundo hay una cantidad de situaciones que se dan. Se te enferman los hijos, te vienen a cobrar, se te va la luz, se te daña la nevera. ¿Cómo eres tú discípulo ahí del Señor? ¿Pierdes el gozo? A mí estos días se me dañó un aire acondicionado. Y las cosas se dañan justamente cuando tú menos lo esperas. ¿Cuántos lo saben? O el aire te dice, te manda un recordatorio en el calendario de Google, te informo que en 3 días me voy a dañar, ve sacando presupuesto. Eso no pasa. Simplemente ahí no prende. Y la nevera y las carnes no enfrían. ¿Les ha pasado eso? Entonces, ¿cómo reaccionamos tú y yo? De eso se trata tomar la cruz. Y tú dirás, pero Kevin, estás hablando de boadas. En esas boadas se ve si tú has tomado la cruz, si has muerto a ciertas cosas o sigues siendo el mismo de siempre. Porque hoy el Señor quiere decirte que como iglesia podemos decirte, ven tal como eres. Pero eso no significa que sigas siendo el mismo que eres. Dios quiere que vayamos mucho más allá en Él. A una buena vida, amigo, a una buena vida, amiga. Y si no estamos viviendo una buena vida, hay que revisar qué pasa. Y sigo avanzando. Y sigo avanzando. Tu cruz, tu proceso, tus batallas, tus problemas, tus pruebas son personales. La respuesta que Dios te va a dar a ti no se la va a dar a otro. Hay gente que va a los eventos esperando una respuesta y esperando agarrarse de la respuesta de la otra persona. Pero es que eso es lo que le dijo el Señor a él, lo que le dijo el Señor a ella, no es lo que te dijo a ti. Y vuelvo a lo mismo porque es una de las cosas con las que batallamos. Este equipo celular tiene muchas cosas buenas, pero esta es una de las causas más grandes de depresión actualmente, ¿sí o no? Porque ¿qué pasa? Uno se levanta y uno comienza a ver y uno mira a su alrededor, mira su cuarto, mira su techo, se queda mirando fijamente la lagartija que está ahí, como 5 minutos ahí reflexionando, ¿será que entro al baño? ¿Será que no entro? Ya está el jefe ese, el viejo calvo ese, hijo de su tal, y te quedas ahí pensando. Y bueno, hasta que lo haces y te levantas, y te metes en Instagram y ves piscinas, y ves carros, y ves cosas, y tú dices, discípulo del Señor, y mira, ese es el problema actual. No te puedo hablar de los años 80 porque yo no estaba por ahí. Yo nací en el año 92 y era una iglesia más o menos, pero con las cosas que nosotros luchamos muchas veces, ya no es con esas manifestaciones demoníacas de antaño. O sea, el enemigo ya no necesita moverse así. El enemigo se mueve con el sistema del mundo. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos nos dice que cambiemos el espíritu de nuestra mente. Porque con lo que tú estás luchando es con un sistema alrededor que te grita, tú tienes que hacer otra cosa diferente que buscar a Jesús, porque buscar a Jesús no es suficiente. Buscar a Jesús no te va a bendecir. Tú no ves en la televisión un mensaje que te lleve al Señor, no lo vas a ver, no lo vas a encontrar, a menos que sea un canal cristiano. Y si es un canal cristiano, ten cuidado, porque actualmente se ven tantas cosas. Tú necesitas estar conectado con el Señor, entendiendo que tú llevas una cruz, que tú asumiste un llamado, que tú decidiste seguir a Jesús y que Dios va a hacer ciertas obras en ti. Pero las va a hacer en ti, amigo, las va a hacer en ti, amiga. No podemos ser los cristianos que estamos acudiendo al pastor cada día.
Y no te digo que no acudas al pastor, él está ahí presto para ti. Pero hey, ¿de quién es el examen perdido? ¿Del pastor o tuyo o mío? ¿Será que él lo va a ir a hacer en la universidad? O sea, imagínate, ¿cómo va a ser Armando conmigo? ¿Cómo se pone el pelo malo, se quita la barba, se saca los brazos? No sé cómo va a hacer para repetir el examen mío, o sea, no sé, o tuyo. Hey, hay gente en las iglesias que les gusta que el pastor les diga todo, que les diga cómo vivir. O sea, no me los quiero imaginar en las consejerías pastorales, en las consejerías prematrimoniales. O sea, la cruz es personal. Y la iglesia de Jesucristo, la iglesia de fe y adoración, está llamada a ser una iglesia madura. Pablo dijo en algún momento, ustedes tomaban leche, y qué bueno que tomen leche, pero todavía no tienen el estómago preparado para las viandas. El hijo de Dios, el discípulo del Señor, está llamado a tener un crecimiento integral. Repita conmigo, crecimiento integral. La Biblia demuestra que todos los hombres y las mujeres de Dios tuvieron fallas, pero así como tuvieron fallas, avanzaron y crecieron y fueron bendecidos. José en algún momento fue despreciado por sus hermanos. José en algún momento fue hecho esclavo. José en un momento estuvo en la cárcel, pero él no se quedó en la cárcel. Él fue llamado y fue bendecido. Y no solamente esa bendición fue para su vida, sino que bendijo a su familia, porque él puso a Dios primero que las otras cosas alrededor. El crecimiento es integral. Abraham no simplemente se quedó en el estado que estaba. Cuando uno ve el último capítulo, Génesis 37, 36, cuando va a comenzar esa historia, uno se da cuenta que la vida de Abraham cambió y fue llevada a otro punto. Pero nosotros no queremos tomar la cruz. Y mira que no te estoy hablando de que te maquilles, de que no te maquilles, de que salgas o de que no salgas. Iglesia, estamos llamados a ser una iglesia madura. Pastor, estamos llamados a una iglesia madura. Hay muchas iglesias que todavía le siguen diciendo a los niños qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya tú y yo sabemos lo que es bueno y lo que es malo y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Ya pasamos esa época. Pero estamos llamados a extendernos y a crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos quieren crecer en el Señor? Amén. Y sigo. Te dije que esta palabra nos va a sacudir. ¿Por qué hay que tomar la cruz? Hay que tomar la cruz porque hay que tomar ciertas decisiones. Hay hijos casados que no se atreven a tomar una sola decisión sin que sus padres la aprueben o las desaprueben. ¿Han visto eso? El hijo debajo de las faldas de su madre. El 35añero o 40añero que no sabe cómo criar a sus hijos, que no sabe cómo manejar las situaciones. La suegra manda, el suegro opina y el hogar es un caos. ¿Han visto eso? Y siempre todo el mundo sataniza a la suegra, pero el problema no es de la suegra. Si la suegra ve al niño desesperado, lo ayuda. ¿Dónde están las mamás aquí? Levántenme la mano, no tengan miedo. Las que tienen hijos. Si usted ve que su hijo se está cayendo, se está golpeando, ¿cuál es su instinto primario? Resolverle, ¿verdad? O sea, y el hijo va a tener 40 años y todavía hay que resolverle. Ni crece el hijo, ni crece la suegra, ni crece la familia. Porque la Biblia nos da promesas, que las promesas que son en nosotros somos el vehículo de bendición hacia nuestra casa. Pero no estamos tomando nuestra propia cruz y tomamos la cruz de nuestros hijos también. La adicción a la aprobación de los amigos. ¿Cuántos tienen amigos? El pastor no te tiene que decir con quién vas a andar o con quién no. Ni siquiera tu mamá o tu papá. Ya tú y yo estamos llamados a saber con quién andamos y con quién no. Y muchas veces vale la pena estar solo que mal acompañado. Hay muchos aquí que hemos tomado muy malas decisiones por estar mal acompañados. Te lo vuelvo a decir, no me voy a meter en tu vida. Soy un mero predicador. No soy digno de estar aquí. El poder no está en mí, el poder está en la palabra. Pero hoy Dios te dice, toma tu cruz y sígueme.
sígueme. Escucha la palabra, sígueme. Seguir a Jesús es estar detrás de Él. Los discípulos no simplemente lo escuchaban un día cuando estaban en el sermón del monte, así, multiplicando los panes y los peces. No, ellos estaban con Él, convivían con Él. Para ellos era importante lo que Él decía, lo que Él actuaba. Y si no estaban de acuerdo, se lo decían y Jesús les respondía. Mucha gente sataniza a Pedro por haberle dicho a Jesús que no fuera a la muerte. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás? Pero me encanta Pedro porque Pedro tenía una conversación con el Señor. Y el Señor lo estrellaba, pero gloria a Dios. Tú y yo tenemos esa conversación. ¿Será que el Señor nos estrella? ¿O será que somos tan de cristal que Dios mira para ver si nos dice las cosas o si no nos las puede decir? O sea, qué bueno que establezcamos lo interno, pero lo externo se tiene que ver, tenemos que construir, tenemos que ver. Y aquí voy avanzando al segundo punto. Ahora sí, chicos, ahora sí. Dígalo conmigo, calcula el costo. Cuando tú recibiste al Señor en tu corazón, tú entendiste ciertas decisiones. Pero espiritualizamos tanto todo y entendemos que recibir al Señor es para algunos dejar de escuchar cierta música, para otros dejar de tomar ciertas bebidas, para otros dejar de frecuentar ciertos lugares. Es una decisión personal. Cada quien tiene que saber dónde va a ir, dónde no va a ir, qué va a hacer, qué no va a hacer. Pero eso no se queda ahí. Los cristianos eran mal reconocidos, o los mal llamados cristianos son reconocidos por la manera en que se ven, por la manera en la que dicen ciertas palabras. Pero uno ve su vida frente a la del incrédulo y, como dice Pablo, hacen cosas muchas veces peores que la gente que no conoce del Señor. ¿Por qué? Porque no han entendido el camino, el llamado en el que están. Jesús le dijo a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros como iglesia que tenemos que calcular el costo. Él no nos dice que no hagamos ciertas cosas, sino que entendamos lo que vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir. Porque no podemos construir sin tener presupuestos. Él coloca dos ejemplos. El primer ejemplo es construir un edificio. ¿Cuántos han hecho reparaciones locativas en su casa? Ay, ¿verdad? Uno dice, eso es barato. Yo construí un cuarto recientemente para el Elianchis y yo dije, me voy a gastar 5 millones. Hasta 4 me gasto. El patio hay que hacerle unos arreglitos y ya, pastor, no sale mucho. Me gasté casi 9. Y yo había presupuestado 5. Es decir, los 4 siguientes no estaban presupuestados. Y tocó literalmente parir para conseguirlo. Jesús también dice, si vas a ir a la guerra con tu enemigo, tienes que mirar cuántos soldados tienes. No sea que tú tengas 10,000 y el otro 20,000. Usted sabía que los hijos de Dios, incluso los hijos de Dios, debemos preguntarle a Dios y debemos saber qué guerras dar y qué guerras no dar. Sí, Señor. Pero muchas veces nosotros somos, Dios está conmigo y voy a la guerra. La Biblia dice que el pueblo de Israel fue derrotado en Jai, porque no le preguntó al Señor cuando tenían que ir a la guerra. Nosotros somos los hijos de Dios y como somos los hijos de Dios y ese jefe me la tiene montada, yo voy a ir delante de él y Dios me va a dar la victoria. La victoria es la carta de despido. Hijos de Dios, pastor. Hijos de Dios, estimados amigos. ¿Cómo estamos viviendo? Calcula el costo, dice el Señor Jesús. Sí, ya entendimos que tienes traumas, sí entendimos que ya tenemos problemas, pero tú no te vas a quedar ahí llorando, tú tienes que avanzar. Dios te llama a avanzar, a emprender cosas. Y Dios te dice que está contigo, ni siquiera estás solo, estás con Él. Pero calcula el costo, entiende de lo que vas a hacer. Amigo, el pastor tira sus frases
las convierte en factos y hasta les crea imagen y todo. Hasta firma le puso y todo. Dije, quita esa firma que te van a sacar un crédito brilla, párale bola. Si hay una frase que yo quiero que tú entiendas es, si la quieres anotar, anótala. En Cristo solo la salvación es gratis. Lo demás tiene costo. Repito, en Cristo solo la salvación es gratis, pero lo demás tiene costo. Tú no ves en la palabra de Dios que Dios manda al pueblo de Israel a la guerra y ellos no hacen absolutamente nada. Incluso cuando Dios pelea por ellos, Dios siempre los envía a hacer algo. ¿Por qué? Porque quiere formar carácter en ellos. ¿Por qué? Porque quiere que den ciertos pasos de fe. ¿Será que Dios tenía poder o no poder para hacer quebrarse los muros de Jericó? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Se acuerdan de eso? ¿Será que los muros de Jericó se cayeron porque el pueblo de Israel estaba tocando trompetas? ¿Eso tumba un muro? Yo creo que no. Pero ¿por qué Dios los mandó a hacer eso? Eso tenía un significado. ¿Por qué cuando iban a ir a la guerra con Gedeón, a propósito, mensaje predicado recientemente, por qué Dios puso a tomar a todos agua y unos se colocaban como perros y otros la tomaban de otra manera y Dios seleccionó a ciertas personas? Pues al final ni siquiera tuvieron que pelear porque Dios fue quien peleó la guerra por ellos. Dice la palabra que confundió a los hombres en la noche y se mataron entre ellos mismos. ¿Será que Dios no tenía poder? Dios es Dios. Pero envió al pueblo a hacer algo siempre. Iglesia, tú y yo siempre tenemos que dar pasos. Pero nosotros muchas veces somos como el paralítico de Betesda que está esperando que algo se mueva, que un ángel venga a cambiar, que haya un profeta que venga a hacer algo, que haya un mover de transformación, que haya un avivamiento y le colocamos una cantidad de películas y nombres extraños. Tú y yo tenemos que dar pasos en nuestra vida para establecer lo eterno. Te lo repito otra vez. Tú y yo tenemos que dar pasos en nuestra vida para establecer lo eterno, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará. Ni siquiera el Señor. Y mira lo fuerte que te estoy diciendo. Ni siquiera el Señor. Tú quieres ser prosperado, tú quieres ser bendecido. Amigo, muévete. Amiga, muévete. Pero muévete con el Señor, porque ahí está el otro punto. A veces nos movemos, pero sin el Señor. Y voy a tocar unos ejemplos. En el Evangelio, mucha gente entiende mal el Evangelio. Mucha gente piensa que el Evangelio es una especie de viaje astral en el que todo está bien, en el que van a la iglesia y no tendrán ningún problema. Y al primer problema se sienten estafados, se sienten engañados, y esto ¿por qué me está pasando? Amigos, estamos en el mundo. Hay virus que llegan, hay crisis que llegan, hay cosas que se presentan que tú no puedes controlar. Nosotros somos muchas veces como esas mamás que no quieren que los niños jueguen en el parque y que les quieren poner como una urna de cristal alrededor. Hay una protección de Dios hacia nosotros, pero muchas veces el Dios de nuestra salvación lo tenemos que conocer en medio de las tormentas. ¿Sabes? En el año 2020, no sé si lo dije aquí, el pastor lo sabe, yo tengo un amigo, o bueno, creo que puedo decir que tengo un amigo de la infancia, actualmente ya no somos tan cercanos, al que acudí. ¿Se acuerdan que en el 2020 estábamos en tiempo de pandemia? Yo estaba desempleado, soy abogado de profesión, estaba desempleado. Trabajaba informalmente, pero no me era suficiente, tenía a mi niño recién nacido. Y acudí a mi amigo, ni siquiera le pedí una suma, simplemente hablé con él para deshogarme. Y mi amigo me dijo, te voy a enviar 650,000 en Nequi, espéralos. Yo di gloria a Dios, casi hablo en lenguas ahí. Me emocioné. Y dije, bueno, hice hasta cálculos. Con esto pago
cierta leche, pago algunos pañales, soluciono ciertas cosas mientras tanto. Pero me tocó sacar el sticker del Nequi no llega. ¿Lo han visto ese sticker? O el Nequi con 00, bueno, así. Y el Nequi nunca llegó. Y a veces a muchos de nosotros nos ha pasado así. ¿Sabes por qué? Porque somos como el pueblo de Israel. ¿Han leído ese pasaje en la palabra? Del pueblo de Israel que se confió en pedir ayuda a Egipto y la ayuda no llegó. Tu socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Lo que dice el pastor es verdad. IFA es un lugar de bendición. Antes se llamaba Centro Cristiano de Fe y ahora le colocamos IFA. Pero el lema sigue siendo mi casa, tu casa, nuestra casa para nosotros, pero el institucional es un lugar de bendición. IFA es un lugar de bendición. Porque mi bendición vino de aquí, de IFA. Dios tocó corazones que yo ni siquiera pregunté. Una hermana que ni siquiera está aquí en este momento. Pero me bendijo de una manera tremenda el pastor y la pastora, lo saben, porque hasta ellos me trajeron los regalos que me daba la hermana. Y mi boca quedó así. Porque los que yo esperaba no aparecieron. Y los que no esperaba fueron los que aparecieron. Para Dios decirme, soy yo. No el hombre, soy yo, me dijo el Señor. Y a partir de hoy, mis amigos y hermanos, he visto que Dios ha hecho grandes cosas. Hay testimonios en proceso que confirmaremos en su momento específico. Yo he visto la mano de Dios, pero me ha tocado entender que es el Señor. Entonces, amigo y amiga que estás aquí, es importante entender en el Evangelio del Señor que no estamos exentos de pasar desiertos, tormentas, valles, pruebas. Pero aunque estemos desesperados y cansados, aquí donde estoy yo, estoy cansado. Si te contara mi semana y todas mis cosas, y yo sé que si tú me cuentas, nos podemos sentarnos, nos tomamos algo y nos ponemos a llorar. Pero yo puedo decirte en el nombre de Jesús que vale la pena creer en el Dios de nuestra salvación. Vale la pena. Y ese Dios tú lo vas a conocer no en la prosperidad, sino en la necesidad. ¿Cómo vas a saber que Dios es tu sanador si no estás enfermo? ¿Cómo vas a saber si Dios es tu proveedor si lo tienes todo? ¿Cómo vas a saber si Dios es tu bandera si no te atacan? Ahí es donde lo tienes que conocer. Entonces, cada vez que tú veas que hay una situación que está a tu alrededor, no te mueras, no te derrumbes, porque es simplemente el mejor escenario para que Dios saque su mano poderosa y te deje con la boca abierta. A mí me ha dejado con la boca abierta y lo sigue haciendo. Pero sigo diciendo, espero que me quieran después de lo que viene. En el matrimonio, amigos, el Señor, cuando yo estaba escribiendo esto, creo que Dios me ponía esto en la cabeza. Calcula el costo. La iglesia del Señor está sufriendo de muchos divorcios. Y no quiero señalar a alguien que haya atravesado por eso, sé que es un valle duro, pero la idea es que los que van a iniciar a dar ese paso o de los que van después de restaurarse van a retomar ese camino, comencemos a calcular un poco el costo. Para los jóvenes que están aquí y para los que están pues en proceso y para los que lo harán en el futuro. Si usted le pregunta a la gente, ¿tú quieres casarte? O no digamos casarte, porque si tú dices casarte, la gente dice, primero quiero irme a vivir y probar a ver si funciona o no. No digamos mentira, esa es la cultura actual. Pero o sea, ¿quieres tener un hogar? La gente te dice que sí, ¿verdad? Muy raras personas dicen, yo quiero estar solo. Hay gente que le gusta su soledad. Usted tiene amigos que andan viajando, usted los ve por allá, por la India, solos allá, comiendo rata y cosas raras. Y ellos son felices. Hay gente que le gusta, pero la mayoría de las personas desean estar acompañados. Te dicen, quiero tener un hogar, quiero tener hijos, quiero establecer un hogar. Pero esas personas
mis estimados amigos, no entienden que el construir un hogar requiere paciencia, que el construir un hogar requiere amor y que el amor no es lo mismo que el enamoramiento, porque enamorados todos subimos hasta las estrellas, ¿verdad? ¿A quién la llevaron a ver la luna? ¿Alguna la han llevado a ver la luna? El mejor restaurante, la mejor cena, las mejores flores, y después de 5 años de casados ni a la esquina. Porque la gente no entiende que el establecer un hogar requiere soportarse. Usted, Kevin, soportarse, esa palabra es fea. Sí, señor, soportarse. Soportarse, porque cuando usted se casa, al día siguiente usted se da cuenta de quién es esa esposa sin maquillaje. Y usted se da cuenta de quién es el varón sin gel en la cabeza. ¿Tú conoces la persona realmente quién es? Y la gente actualmente, incluida en la iglesia del Señor, pastor, sí, en la iglesia del Señor, y más en la iglesia del Señor. En este mensaje no le estoy predicando, y a ti, amigo, que estás predicando, no le estoy predicando al inconverso. Si hay alguien que quiere llegar, gloria a Dios. Pero este mensaje es para la iglesia. No están listos para vivir emergencias de salud con sus hijos. Esa ha sido una de mis pruebas. No estaba preparado para eso. Y en ese momento tú tienes que estar preparado para tener tranquilidad. Si hay uno que se desespera y el otro también se desespera, eso es un caos. Y la dosis de acetaminofén era 5 y le damos 10, pastor, y lo liquidamos. Tienes que estar listo para eso. No están listos para negarse cosas. Entonces, la gente se mete a casarse queriendo jugar a la casita. Y el matrimonio no es una casita. Entonces, el Señor me ponía en la cabeza dar estos consejos brevemente. Tú dirás, pero ven acá, esto es estableciendo lo externo y ahora tú estás hablando de matrimonio. Sí, amigo. Porque establecer lo externo y el pasaje que te leí, ¿qué decía el Señor? ¿Qué ejemplos puso el Señor? No yo, el Señor. Construir un edificio. El matrimonio es un edificio. ¿Cómo lo vamos a construir? Para los que se van a casar o los que están casados, mirar las prioridades. Hay que decir quiénes y en qué proporción van a pagar las cuentas. Ese es uno de los problemas básicos. Mi plata es mi plata y tu plata es tu plata. Y el recibo en rojo, pero mi plata es mi plata. Y el niño tiene hambre, pero mi plata es mi plata. Entonces, imagínate, se nos cae la casa, amigos. ¿Quién lava los platos y quién atiende la casa? Uy, eso es un clásico, eso es un problema. Yo, el hermano Kevin flojo. Y me ha tocado ir moviéndome y debo mejorar mucho más. Mi esposa me ha enseñado mucho. Pero uno ve esos problemas, pastor. 10, 15 años y 4 o 5 personas en la casa y la platera en la casa a las 11 de la noche. Mejor dicho, tienen a Ratatouille y a todo su combo ahí. Y amaneció el día siguiente y los platos todavía, oye, nadie se levanta. ¿Te ha llegado a una casa así? Yo he visto esas casas. O sea, han pasado 15, 20 años y no se ha establecido a quién le toca lavar los platos. ¿A quién le toca lavar el baño? Oye, el baño tiene una cantidad de mapas. Es un mapamundi, ey. Y uno nos ve aquí bien perfumados, sin vergüenza. En la iglesia todos nos vemos bonitos, pero uno va a la casa y Dios mío. ¡Ey! Eso hace parte del matrimonio, sí. Yo no me voy a meter en sus prácticas, en sus maneras, a dónde ustedes van a salir, eso lo eligen ustedes. Pero hey, estas son cosas básicas que tienen que ver con calcular el costo. ¿Cada cuánto se va a salir a centros comerciales? Tú tienes que hacer la operación, yo gano tanto, ella gana tanto, o tal vez ella se va a dedicar al hogar y va a ayudar de otra manera. Entonces, si yo sé esto, ahora somos novios, estoy enamorando, vamos a viajar, pero ahora que nos casemos, vamos a establecer ciertas reglas. Eso es lo básico.
Pero no. El mensaje en Facebook. Ponen una imagen de una señora en un mecedor. ¿Cuándo será el día que me van a sacar a salir? A veces etiquetan, a veces no etiquetan, pero uno está así, ¿ves? De lo que me estoy enterando. A Perencejita no la sacan. O hay otro meme. Está la mujer volteada al revés con el dolor de cabeza y el hombre dice, mira, esta es la de todos los días. O sea, uno se termina enterando en Facebook de cosas que eso no debería salir. Eso debe ser en el hogar. O sea, ¿con qué frecuencia se puede ir de vacaciones? Hombres sin carácter que se derrumban a las primeras de cambio, mujeres sin carácter, hijos que crecieron sin una paternidad. ¿Sabe lo que está pasando, pastor y amigos que estamos acá? Yo vi las noticias, pero ahora en la oficina me di cuenta y lo entendí, que la gente ahora tiene de amigo a ChatGPT. ¿Ustedes sabían eso? Los pelados escribiéndole a ChatGPT de cómo voy a enamorar a mi novia, de que me siento mal, de que estoy deprimido, ¿qué hago? Un muchacho en Estados Unidos que le preguntó a ChatGPT cómo suicidarse y ChatGPT le dijo, ¿cómo puedo ayudarte? La misma respuesta que le da siempre. Y uno le da risa, pero uno piensa, o sea, ¿cómo está la sociedad? Conozco una chica que me dijo que consultaba a ChatGPT y le tenía clara el teléfono porque si la gente viera lo que ella le decía a ChatGPT se escandalizaría. O sea, esto parece que es Terminator, que las máquinas nos van a gobernar. O sea, el mundo está yendo a unos puntos tremendos porque la gente no está establecida en el Señor. ¿Cómo vas a casarte si no tienes en medio al que creó el matrimonio? Al que puede darte el timón para que las cosas funcionen. Pero esos ejemplos básicos que te doy es para que te hagas la pregunta, ¿estoy listo para casarme o no? O si ya estoy embarcado, ¿cómo hacemos que esto funcione? Porque lo fácil es divorcio, ¿sí o no? Fácil es divorcio, facilito. Y déjenme darle una noticia, estimadas damas. En la notaría de Barranquilla me informaron que las que más piden divorcio son las damas. Estadística. Es decir, la época de las mujeres, como nuestras abuelas que decían yo me quedo hasta el final, no señor, esto está mal, me tiro del barco. Ey, el Señor no quiere que te tires del barco, el Señor quiere que el barco llegue a puerto seguro, pero necesitas esa estabilidad. Ya voy terminando. Pensé que iba a ser corto. En el área profesional y económica, y aquí vienen unas cosas buenísimas, buenísimas. Muchos inician una carrera técnica, vuelvo y te digo, ¿qué nos dijo el Señor en los ejemplos? 2 ejemplos. ¿Qué dijo Él? Si vas a ir a la guerra, mira para ver si puedes. Si vas a construir un edificio, mira para ver si lo haces. ¿Por qué? Porque si lo dejas a medias, ¿qué decía el pasaje? Te pones a la burla. ¿Cuántos han visto gente que comienza cosas y no las termina? ¿Las han visto? Es como una casa, ¿no? No nos damos más lejos. Ustedes han visto esa casa en obra negra que comienza y queda como la ventana por la mitad. Si vas a estudiar, y esto no va solamente para jóvenes, porque estudiar podemos todos, y en cualquier momento. Yo me especialicé 10 años después de que me gradué del pregrado. O sea, pero si vas a iniciar algo, amigo, tienes que tener el carácter en el Señor para terminarlo. Y más tú y yo siendo hijos de Dios. Porque se supone que Dios nos da la capacidad para avanzar. Pero tenemos los primeros obstáculos y nos salimos. Imagínate, y te sales con el amigo ICETEX. La alegría que le da a tu papá o que te da a ti, no sé. Con el amigo, el amiguísimo ICETEX. Muchos dicen que quieren emprender. Hoy todo el mundo quiere emprender.
y hay festival de emprendedores y la reunión de emprendedores. Pero los que quieren emprender muchas veces es porque es una excusa para no sujetarse en su trabajo. Yo he visto gente respondiéndole al jefe de unas maneras que uno dice, Dios mío, como no respetaba al papá, también le quiere responder así al jefe, así. Uno dice, pero hijos de Dios, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, pero con una lengua tan larga que llega hasta la puerta. No podemos ser así. Y pastor, ¿y vamos a establecer lo externo así? No podemos. No podemos. Muchos quieren emprender, y esto va para los emprendedores. Yo he emprendido ciertas cosas, pero no lo he tenido como mi primera línea de vida, pero hay gente que sí. Y qué bueno que quieran emprender. Dicen que quieren ser su propio jefe, que quieren ser ricos, que quieren tener muchas propiedades, carros, privilegios, Pero cuando se dan cuenta que requiere esfuerzo y disciplina, se desaniman. O sea, si tú inicias con tu negocio de empanadas, tú no te puedes comer las empanadas. ¿Ustedes no han visto alguna vez a un vendedor comiéndose empanadas? Yo sí lo he visto. El propio vendedor. No puedes. Tienes que estar dispuesto, y lo dicen los más preparados en esto, John Maxwell y todo ese combo, que los primeros 2 o 3 años, incluso hay negocios que los primeros 5 años son solo de inversión. Es decir, que la ida a Cholón tiene que esperar. Porque si no, no, amigo, si no el emprendimiento se te cae y te preguntan por el negocio y no se dieron las cosas. Sí se daban las cosas, pero tú te comiste la plata de la inversión, amigo, amiga. Entonces somos cristianos, pero no tenemos recursos. Lo que decía el pastor al inicio, esta es una iglesia que está abierta a todos nosotros. No somos la iglesia de llevados, y reprendo esa palabra que lanzó esa persona alguna vez. Somos hijos de Dios bendecidos y en victoria. Pero estamos llamados a crecer. Ven tal como eres, pero no sigas siendo el mismo. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Hay que hacer algo, hay que avanzar, pero hacerlo bien. Hacerlo bien. No me puedo comer la ganancia. Tengo que estar dispuesto a pagar el precio. Tú quieres emprender, tienes que estar dispuesto a madrugar. Consejos rápidos. Tienes que estar dispuesto a tocar puertas. Tienes que estar dispuesto a buscar conexiones económicas, a invertir esos primeros meses. Todo el mundo quiere trabajar publicando cosas el fin de semana, y hay veces que no puedes salir los fines de semana, no lo vas a poder hacer. Y entonces tu negocio queda como dijo el Señor Jesús. Mira que el Señor Jesús habló del discipulado, pero ¿se aplica o no se aplica a otras cosas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Se aplica o no se aplica? La palabra de Dios siempre tiene una palabra, un mandato, pero también tiene un principio, y esto es un principio. El principio es calcula el costo, calcula el costo para que no te pongas a la burla. Los hijos de Dios, tristemente, muchas veces nos hemos expuesto a la burla por no ser sabios en lo que hacemos. Calcula el costo. Y finalmente, testimonio de vida, amigo. Jeremías 29:11, el Señor dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Mira lo que dice el Señor, ahí está la cita. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Lo voy a repetir. Pues yo sé, mira que lo dice el Señor, yo sé. O sea, ni siquiera depende de ti o de mí. Nosotros somos tan imperfectos, tan inconstantes, pero el Señor dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Es decir, ya Dios tiene planes para nosotros. Nosotros somos el pueblo de Dios. Esta palabra fue lanzada a Israel. Nosotros hoy somos su pueblo, los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Dice el Señor, mira, o sea, me llama la atención los énfasis que hace la palabra de Dios, porque a veces hasta Pablo dice, digo yo y no el Señor. Aquí dice el Señor. La versión clásica dice, dice Jehová. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Es decir, métete en la cabeza, amigo. Dios tiene cosas buenas para nosotros, no malas. Y si son malas, en ese momento son circunstancias que atravesamos. Pero sus planes son buenos, son los mejores. Incluso que tú y yo no lo entendamos en ese momento.
Yo en el 2020 no entendía nada, pero hoy sonrío, porque hoy ya tengo clara la película por dónde va. En el 2020 no lo entendía, hoy lo entiendo, que su plan era mejor del que yo tenía y que todo lo que hice en ese momento me ha servido para ahora, para darles un futuro y una esperanza. Dios quiere que la iglesia de fe y oración tenga un futuro y tenga una esperanza. Siguiente, quiero terminar con este pasaje, lo leemos. Siguiente, por favor. Que estemos establecidos en Cristo. Dame el pasaje, por favor. Pasaje sencillo, todos lo conocemos, pero quiero que lo entendamos. A propósito de esto que te he compartido hoy, con mucho amor de verdad. No vengo a juzgarte, no soy nadie para juzgarte, simplemente quiero compartirte esto de corazón. Mateo 7, 24 al 25 nos dice, hablando el Señor, la parábola de los dos cimientos. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca ¿qué? Sólida. El Señor Jesús es el cimiento sólido. Por eso, antes de construir, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿yo estoy siendo un discípulo? O si sé que lo soy, porque la palabra dice que el Espíritu nos da testimonio, ¿estoy actuando como un discípulo? ¿Hago lo que un discípulo hace? ¿Me acerco al Señor, escucho su voz, dejo que Él me guíe? Porque Él es el cimiento. Y todo lo que yo voy a construir está sustentado en Él. Usted ve en la palabra de Dios hombres que fueron millonarios. Abraham fue un hombre millonario. José, ni se diga. Daniel, hombres con sabiduría grande y en puestos altos. Pero lo que nos dice la palabra de Dios es que ellos siempre estaban sustentados en el Señor. Y cuando tuvieron que tomar decisiones, Dios estaba primero siempre. A José le ofrecieron una noche o una tarde de pasión, no sabemos a qué hora era, y José escogió al Señor. A Daniel le ofrecieron rechazar al Señor y Daniel prefirió orar y presentarse ante la presencia de Dios, aunque eso arriesgara su vida. Es decir, vale la pena seguir al Señor. Un hijo de Dios que está claro en el Señor le espera bendición. La Biblia lo respalda, no es un invento de nosotros, no es evangelio de la prosperidad. Hay casos de otras personas que pasan tribulaciones y que morirán por causa del Señor. Eso es bíblico, pero la Biblia nos da los dos ejemplos. Es decir, uno puede construir una vida, uno puede establecerse en el Señor, pero en la roca sólida, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Dónde estás construyendo tu matrimonio? ¿Dónde estás construyendo tu negocio, tu oficio, tu trayectoria profesional? ¿Dónde la estás construyendo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque decimos, es que yo estoy acá viviendo una tribulación. ¿Y cuánto vamos a vivir una tribulación? ¿Hasta cuándo vamos a estar en la lucha? ¿Hasta cuándo vamos a estar detenidos por las palabras que mi papá me lanzó, por el desprecio que mi mamá me dijo, porque esa mujer me dijo que no? ¿Hasta cuándo, iglesia? Somos la iglesia de fe y adoración y la iglesia de fe y adoración es un lugar de bendición. Yo doy testimonio que Dios aquí bendice y yo creo que tú puedes dar testimonio que Dios aquí bendice. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación, mira que te lo dice el Señor. Y anota la fecha hoy, van a venir lluvias. Este evangelio no es mentira, aquí no se predica mentira, ni somos la historia de Barney, aquí te decimos la verdad, van a venir lluvias, van a venir circunstancias que te van a incomodar y van a subir esas aguas y van a haber vientos que golpeen contra tu casa, va a haber gente que se va a levantar contra ti en el trabajo y tú vas a decir, ¿y yo qué le hice a él? ¿Yo qué le hice a ella? Y te van a atacar y te van a sembrar comentarios y te van a perseguir. Pero esa casa no se vendrá abajo. ¿Por qué? Porque está construida sobre un lecho de roca y ese lecho es Cristo. Amigo, amiga, que cuando venga la lluvia y que cuando vengan los vientos, tú y yo estemos sustentados en Cristo. Colócate sobre tus pies ahí. Y dale ese fuerte aplauso si se lo quieres dar. Ya se ha extendido mucho el tiempo, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Simplemente acompáñame ahí a orar. La palabra creo que es más que suficiente.
Señor, yo te pido por nosotros, Señor, por tus